Todos nosotros hemos disfrutado de una infinidad de videojuegos desde nuestra infancia, al igual que otros muchos hemos incluso esperado la salida de algunos de los videojuegos de la franquicia de Dragon Ball, yendo desde los clásicos juegos de GBA y GameCube, pasando por los míticos Legends y Budokai Tenkaichis de PS1 y PS2 respectivamente, hasta llegar a los actuales videojuegos de nueva generación, como lo son Dragon Ball Xenoverse 1 y 2. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que existe algo más profundo? Un tema no muy tocado, pero sin duda alguno, uno muy rumorado. Estoy hablando de aquellos títulos que en ocasiones llegaron a ser anunciados, pero que por una u otra razón jamás llegaron a ser lanzados, siendo por ende cancelados durante su fase de desarrollo. De esta forma te presento los 10 videojuegos de Dragon Ball que fueron cancelados. Comenzamos el conteo con un título bastante desconocido ya, y que estaba previsto para el público japonés en 1994. Dragon Ball Z, Cell to Kageki Da, sería el primer juego de Dragon Ball para 3DO. El concepto era tan simple como golpear a Cell empleando una especie de dispositivo de sensor de movimiento basado en guantes de boxeo. Un juego muy parecido a la temática ofrecida que tenemos en Sonic Blast Man, versión arcade. El juego nunca fue lanzado, probablemente debido al poco éxito que despertó 3DO en el país del sol naciente. Es un misterio este juego de Dragon Ball Z, ya que mostraba las cualidades de 3DO, no sabemos si Bandai iba a desarrollar una versión hogareña de este título. Una verdadera pena que se haya cancelado. Hablando de los juegos con sensores de movimientos, también existió uno que llamó mucho la atención para aquellos momentos en que esto parecía una de las mejores ideas. Esta fue la demo técnica Motion Control para PlayStation y Sega Saturn. Creada en marzo de 1997 por PC Game Watch en Japón, esta demo técnica supuestamente iba camino de ser un juego en desarrollo para PlayStation y Sega Saturn poco antes del lanzamiento de Dragon Ball Final Bout, el de PS1, ¿recuerdan? La demo presenta a un hombre en la sala empleando tecnología basada en sensores capaces de captar movimiento para combatir a los enemigos. Esta versión jugable nunca fue lanzada. Es de saber que esta tecnología de sensor de movimiento en los títulos de Dragon Ball no estaría disponible hasta bien entrado el año 2000, gracias a la serie de juegos Plug and Play de Bandai denominada Let's TV Play. En este otro caso, la compañía protagonista de tal situación fue nada más y nada menos que Atari, aunque esta no es la única ocasión en la que se ve envuelta, pero de eso ya hablaremos más adelante. El juego en cuestión fue denominado como Transformation 2. En el mes de agosto de 2005, Atari distribuyó Dragon Ball GT Transformation en Game Boy Advance. El juego fue un sucesor espiritual de la popular franquicia Legacy of Goku, tal es así que de hecho fue desarrollado bajo el título de Legacy of Goku 4, La Furia de Buu, acabando finalmente como el tercer capítulo de la saga. El juego que modificó su género pasando de ser un beat'em up en lugar de una acción RPG no recibió tantos elogios como los primeros Legacy of Goku. No obstante, justo antes de ser lanzado en múltiples portales de videojuegos, las tiendas online comenzaron a nombrarlo como Dragon Ball GT Transformation 2 para Game Boy Advance, adjuntando una fecha de salida para otoño del 2005. Así pues, al igual que otros títulos de Atari que fueron filtrados de esta forma, se podría asumir con seguridad que ciertamente hubo un Transformation 2 en desarrollo. La razón por la que el título finalmente no vio la luz podría simplemente relacionarse con las pocas ventas del juego original, o bien por la carencia de una buena disposición a la hora de desarrollar contenido original en GBA una vez Nintendo DS comenzó a cobrar fuerzas. Por este otro lado nos encontramos con el caso de Dragon Ball Red Ribbon Army o Armada de la Patrulla Roja. En esta ocasión el juego fue revelado a raíz de un listado publicado por Atari en su propia web. Sí, Atari nuevamente involucrada en el tema. Probablemente el título estuviera destinado a Game Boy Advance, pudiendo asumirse que podría referirse a un título prematuro de Dragon Ball Advance Adventure. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el juego fue listado a mediados de 2004, mientras que Advance Adventure no llegó a tierras niponas hasta noviembre de 2004, y de la misma manera a Norteamérica a mediados de 2006, por lo que se podría decir es algo pronto para anunciar planes de localización. En concreto, el portal web ofrecía la siguiente descripción al respecto. En su continua búsqueda para recuperar la esfera del dragón, la cual representa la esencia espiritual de su querido abuelo, Goku se horroriza al aprender que la muerte y la destrucción al parecer le persiguen. Pronto aprende que la fuente de este caos es el ejército de la Patrulla Roja, quien también anda tras la búsqueda de las 7 esferas del dragón, que una vez reunidas, otorgan a su poseedor un deseo. El desafío más duro de Goku que le espera en el futuro será enfrentarse a los malévolos generales de la Patrulla Roja, asesinos a sueldo y por último a la Armada de la Torre Músculo. A lo largo de su camino, Goku se encontrará con interesantes personajes que se acabarán convirtiendo en buenos aliados o terribles enemigos. Un título que, sin mostrar muchos datos al respecto, logró llamar la atención de muchas personas.
Aquí, nuevamente Atari hace de las suyas, con el título conocido como Dragon Ball Z Saiyan Smash. En el año 2003, justo antes del lanzamiento de Dragon Ball Z Budokai 2 para PlayStation 2, Atari llevó a cabo el anuncio de un nuevo proyecto para PS2 y GameCube, cuya fecha de lanzamiento estaba prevista para el tercer cuarto del año 2004. Nunca más tuvimos noticias de este juego de aquí en adelante. Dada la fecha seleccionada, así como las plataformas escogidas, es probable que el título se convirtiera en Dragon Ball Z Sagas para PS2, GameCube y Xbox. Entramos ahora a los casos más recónditos, aquellos videojuegos de los que ni siquiera se pudo concertar un título oficial, llegando así a ser conocidos solo como un proyecto abandonado. Y el primero con el que nos encontramos es con el proyecto desconocido de Nintendo GameCube. En el año 2002, a través de la revista GamePro Magazine, el vicepresidente senior de Infogrames, que sorpresa, pronto pasaría a ser reconocida como Atari, Paul Rinde, habló largo y tendido acerca de sus planes para los juegos de Dragon Ball. Llegó a mencionar que planearon realizar la licencia Legacy of Goku como una trilogía y que para sorpresa de todos, serían capaces de relacionarla con el juego de GameCube, con tal de acceder material extra entre otros elementos. Este título estaba destinado a ser lanzado en el año 2003, a pesar de no contar con una desarrolladora anclada a este proyecto. Según palabras del mismo Paul Rinde, esta fue la descripción que mencionó. La imagen destacada posee su trilogía conectada literalmente con un juego de Dragon Ball Z para GameCube, cuyo lanzamiento está planeado para 2003. El juego para GameCube será mucho más grande, un producto más enriquecido que cualquiera de la saga de GBA, e incluso mejorará la experiencia de juego de los títulos de esta portátil. Este proyecto de GameCube será un juego de acción RPG de aventuras con algunos elementos a The Legacy of Goku. Será un título para un solo jugador, pero permitirá jugar con un total de 36 personajes de la saga de Dragon Ball Z. La historia todavía se encuentra en estadios tempranos de desarrollo. No obstante, el objetivo es contar con un argumento que conecte con las franquicias de GBA. Por otra parte, será capaz de transferir power-ups, personajes y otros elementos interesantes entre ambos sistemas. Transfiriendo esta información desde GameCube a la portátil, seremos capaces de mejorar la jugabilidad en los títulos de GBA. Los únicos juegos de Dragon Ball en GameCube fueron conversiones de Budokai, Budokai 2 y Sagas, por lo que debido al carácter de acción RPG, puede que eventualmente evolucionara a Dragon Ball Z Sagas. El turno es ahora de la PlayStation 2. Este sería el título desconocido de la PS2. Paul Rinde continuó argumentando acerca de un título de PlayStation 2 completamente diferente. Según sus palabras, el nivel de complejidad será muy diferente al que proponemos para el proyecto de GameCube. El universo será mucho mayor, no formará parte de una trilogía y poseerá su propia trama. Se tratará de un juego de acción-aventura con una cantidad significativa de elementos de combate. Al igual que la versión de GameCube, este título de PS2 contará con alrededor de 30 personajes jugables, pero no se tratará ciertamente de un título para un solo jugador. Nuestros planes de futuro se centran en batallas multijugador estilo arena de combate. El título soportará entre 6 y 8 jugadores al mismo tiempo. El juego también soportará la variedad multijugador offline. Debido a la franja temporal de lanzamiento, el título más similar fue Budokai PS2, sin embargo, este juego no incluyó característica online alguna, aspecto que no daría comienzo hasta el lanzamiento en 2007 de Budokai Tenkaichi 3 para Wii, así como una modalidad acción-aventuras o una característica estilo arena de combate. Es interesante comprobar cómo durante el E3 del año 2001, Infogrames presentó un demo de un título de PS2 que aparentemente no guarda relación con la serie Budokai. Aquí un trozo de la demo. En cuanto al proyecto desconocido para la Xbox, la verdad es que no se obtuvo prácticamente ningún dato sobre este. Este es el juego que, según Rinde, tenía menos posibilidades de ser lanzado. Se encontraba en las primeras etapas de desarrollo. Existen planes provisionales para un futuro juego de Dragon Ball en Xbox, que espero que culminen con el lanzamiento del mismo en el año 2003. Estas fueron las palabras de Paul Rinde. Aunado a esto, mencionó: esta idea no se convertirá en una realidad antes de que el hardware base se expandiera y la demografía de Xbox creciera. Xbox solamente recibió un título de Dragon Ball, que fue una versión en 2005 de Dragon Ball Z Sagas. Este último caso en que se ve involucrado Paul Rinde sería el caso del título desconocido para la PC. Paul Rinde habló acerca de un proyecto de Dragon Ball para PC en primera persona, previsto para finales del año 2002. Finalmente la PC tendría un juego de Dragon Ball también.
Se trata de un juego de acción en primera persona que está previsto para ser lanzado en temporada de vacaciones o bien a finales de año. Infogrames empleará un eficaz motor de acción 3D para hacer funcionar el juego. ¿Acabaría siendo este Quake o Lineage? No es más que una hipótesis, pero lo cierto es que Infogrames publicó juegos de PC basado en tecnología Unreal Engine. El caso es que Atari jamás ha lanzado título alguno de la licencia de Akira Toriyama en PC, ni ha habido juego alguno de esta en la pasada década para esta plataforma. Se presume que en realidad todo apuntaba a que el título se transformaría en lo que fue conocido como Dragon Ball Online, que en realidad fue suprimido y actualmente está disponible por un grupo de desarrolladores independientes. Otro dato curioso es que actualmente se está supuestamente desarrollando un juego de Dragon Ball basado en Unreal Engine, aunque en un vídeo próximo hablaré al respecto de este tema. Para concluir con este listado de juegos cancelados, quiero mencionar este caso que en realidad no es completamente certero, pero aún así diría que es el más misterioso y rumorado de todos. No se sabe cuál pudo haber sido el título, mucho menos se pudo comprobar si estaba realmente en fase de desarrollo. Según se rumora, esta imagen que estás viendo en pantalla es todo lo que se sabe del videojuego. Cabe la posibilidad de que el juego haya estado destinado a ser lanzado para la PlayStation 3 o la Xbox 360. También se rumoró que el proyecto fue iniciado en 2011 y nunca se supo exactamente en qué año fue cancelado. Algunos fans dedujeron que pudo haber sido una secuela del Ultimate Tenkaichi, o que al menos podría estar relacionado a este último, ya que se inició justo en el año en que salió Ultimate Tenkaichi al mercado. Mucho se dijo de que probablemente fue cancelado debido al contenido, puesto a que este era inapropiado para algunas edades. Esto ya que el juego era a según mucho más sangriento de lo que debería ser un videojuego de Dragon Ball normal, un caso que completamente dejó muchísimas dudas en más de uno. Antes de terminar, quiero mandar saludos a Mike, CF Gamer, Lucas, Kevin, en serio, ¿por qué hay tantos Kevin? León Saiyajin, Juan, Edwin, Facu, Addison, Steven, Lore, Brian, que ya me esperaba la amenaza de un Brian, Jorge, Alberto, Ramón, Dextron, Oganeson, León, Ana, Kunisaki y Demon Noob. Si te gustó el video, por favor dale like. Si te suscribieras al canal me ayudarías inimaginablemente. Y ya sin más que decir, me despido deseándoles lo mejor. Hasta la próxima.